Bueno, hemos estado muy pendientes durante los últimos 11 días, para ser más exactos, de la invasión rusa en Ucrania. Queremos seguir analizando el conflicto, queremos proyectar lo que podría pasar en los próximos minutos, en las próximas horas en Ucrania, y por eso estamos en contacto con el doctor Jorge Guzmán, profesor de la Universidad Autónoma y también investigador de Athena Lab. Doctor Jorge Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido a CNN Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes, José Miguel, gusto de saludarlo. Gusto de saludarlo también. Sí, mire, estábamos diciendo en la presentación, estamos súper interesados, lo hemos estado informando en CNN Chile de manera constante, todas las últimas actualizaciones, lo que ha ido pasando en Ucrania, la actitud también de cómo ha ido intensificando la operación Rusia, pero me gustaría precisamente partir por eso. ¿Cómo define la estrategia actual de Rusia? Bueno, lo que está ocurriendo al parecer es que los ejércitos rusos que están avanzando desde tres frentes distintos se han tomado estas últimas 24, 48 horas una suerte de descanso, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, que es una de las organizaciones que mejor informada está hasta este minuto respecto al curso del conflicto. Y ellos han hecho ver de que sobre todo los contingentes militares que están sitiando a las principales ciudades ucranianas han tomado una suerte de descanso, no obstante que la artillería sigue atacando lugares como usted lo mencionaba, como Mariupol, donde ya por segunda vez ha sido imposible evacuar a la población. Mariupol es una ciudad de más o menos 400.000 habitantes, entonces una ciudad, para los estándares chilenos por lo menos grande, es una ciudad más grande que Antofagasta, para tener una idea. Y bueno, las violaciones constantes al cese del fuego, que es algo que antes ya había pasado, porque Mariupol está en la región del sureste, cerca del mar de Azov, y es parte de la región de Donbass. Quedó en el lado ucraniano luego del levantamiento de esta pseudo República Popular de Donbass, y desde entonces ha sido objeto de varios ataques, y ahora bueno, ya es parte del objetivo general del ejército ruso de hacerse por lo menos de la porción oriental de Ucrania. Jorge, yo creo que durante esta semana el conflicto va a ganar intensidad. Todo indica que los ejércitos rusos se están preparando para una gran ofensiva, y bueno, seguiremos observando este tipo de escenas que nosotros pensábamos que en Europa por lo menos ya no se iban a producir. Sí, quiero abordar diferentes temas, pero voy a partir por lo último que usted mencionaba, esta posibilidad de que la ofensiva rusa aumente en las próximas horas, en los próximos días, y me imagino, Jorge, con la intención de poder acortar los plazos también, porque de alguna u otra manera los antecedentes que tenemos hasta ahora nos indican que a Rusia no le conviene alargar mucho más este conflicto. Bueno, el conflicto se está peleando en varios niveles. Sí, claro. Primero, por supuesto, el militar, en donde Rusia tiene las de ganar por una diferencia abrumadora de capacidades. Pero en el ámbito internacional, Rusia ha perdido por mucha diferencia en la disputa por la guerra. Esta imagen de la Comisión de Derechos Humanos abandonando en pleno la sala a comienzo de la semana pasada. Antes de que hable el ministro de Relaciones Exteriores ruso, por supuesto que deja completamente ilustrado cómo Rusia no tiene ninguna oportunidad de ganar en la apreciación de la comunidad internacional esta guerra. Y luego, bueno, tenemos que ver que los que están sufriendo todo esto son los civiles, que han quedado atrapados en los lugares donde el ejército ruso ha decidido que va a concentrar sus ataques. Mariupol es una ciudad industrial, es una ciudad con un componente metalúrgico muy importante, y por eso que bueno, estos 400.000 habitantes que quedaron encerrados allí son objetivo del ejército ruso, que está no interesado en respetar los derechos humanos de la población, sino en hacerse de esas instalaciones. Jorge,
disculpa que te interrumpa, pero siento que es sumamente importante también abordarlo con una gran crisis humanitaria en Ucrania, pero particularmente en Mariupol, donde tú decías hay 400.000 personas que no han podido salir, que ya hay 2 intentos fallidos de retirada de civiles a raíz de la ofensiva rusa y que también están expuestos a condiciones sumamente inhumanas. Hay desabastecimiento en los principales comercios. Estaba leyendo antecedentes durante la tarde, antes de comenzar esta entrevista, que hay muchos ucranianos que viven en Mariupol que han tenido que incluso llegar a tomar agua de charcos en las calles porque no hay abastecimiento de algo tan básico como el agua. O sea, hay una gran crisis humanitaria que siento que es súper relevante también que desde los medios de comunicación, además de dar el contexto, además de dar la proyección del conflicto, abordemos algo que sin lugar a dudas es la consecuencia más grave de todo esto. Sin duda, sin duda. Bueno, esta es la miseria a la cual la región de Donbass, en donde se ha librado este conflicto larvado en los últimos 8 años, a propósito de que estos paramilitares rusos han disputado la soberanía de Ucrania. Es gente que lleva muchos años, no en el caso de Mariupol, pero de otras ciudades, sí, los servicios básicos. Y bueno, ahora sin poder salir a la calle porque la artillería está martillando la ciudad. Y bueno, es la tragedia de este 1,5 millones de personas que están tratando también de escapar del país en medio del invierno, porque recuerde usted, José Miguel, que estamos todavía en invierno en ese sector de Europa, un invierno muy crudo, las calles están congeladas, hace un frío realmente muy grande para los estándares chilenos y para los estándares de muchos países también. Y bueno, y esas son las condiciones en las que la gente está tratando de escapar del conflicto, son las condiciones en que familias enteras están caminando de noche en medio del invierno tratando de llegar a una frontera. Y nosotros acá en Chile lo que hemos hecho hasta el momento es observar y comentar, y es sorprendente porque Chile tiene una tradición de contribución al derecho humanitario. Chile es parte, por ejemplo, desde hace 20 años de la famosa Red de Seguridad Humana, que estaba precisamente preocupada, era parte de la columna vertebral de la política de derechos humanos de la Cancillería chilena hasta cierto punto. Y aquí no hemos escuchado ninguna otra cosa que una condena inicial al conflicto, opiniones de distintos sectores políticos que se han ido sumando a la condena, pero... ¿Qué más podemos hacer, Jorge? Bueno, yo creo que hay una serie de organismos internacionales y otros organizaciones no gubernamentales que están tratando de ayudar. Hay varios gobiernos que han hecho donaciones a los servicios de Naciones Unidas, que están tratando de poner un poquito de orden en toda esta marea de gente que escapa de la guerra. Y yo creo que a lo mejor el Estado chileno también debería ser parte de eso, porque la verdad es que ver la guerra por televisión es horroroso, pero yo creo que Chile, con su tradición de sociedad democrática madura, podría hacer un poquito más. Yo creo que al gobierno que sale le ha faltado un poquito de interés en el asunto, y al gobierno que entra yo espero que llegue motivado, porque las declaraciones del presidente electo apuntan a que solidariza con las víctimas y condena el conflicto. Pero ojalá que eso no se quede solamente en las palabras, porque Chile podría, y ahí tiene una oportunidad Chile de generar alguna iniciativa sudamericana, por lo menos, para ir en ayuda de las víctimas de la guerra. Jorge. Esto no significa condenar a Rusia, ni nada que se le parezca que pueda poner nervioso a algún exportador chileno que se beneficia de los intercambios comerciales con Rusia. Sí. Es simplemente darnos cuenta de que hay una tragedia en marcha y que verla por televisión no es suficiente. Sí, tienes toda la razón. Bueno, Jorge, nos queda poco tiempo, pero no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte sobre el espía muerto en Ucrania. ¿Le sorprende precisamente la muerte de este espía ucraniano? Se supone que lo asesinó el mismo servicio secreto de Ucrania. ¿Qué tan esperable son situaciones como estas?
Bueno, estos son mirado todo este tipo de episodios para nosotros son difíciles de entender, pero en realidad, y aquí me voy a referir a un escrito de un intelectual ruso publicado hace pocos días, en donde hace recuerdo de que el propio Putin es un engendro de la KGB, y esta manera de entender las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas, las relaciones personales, siguen improntadas por esta manera de entender la que tenían los servicios de inteligencia soviéticos, que parece que en Rusia no ha cambiado las cosas para que no cambie nada. Entonces, es así. Hace un par de días hubo un ataque sobre un equipo de periodistas del Sky News por un grupo de saboteadores rusos que estaban operando dentro del radio urbano de Kiev. Entonces, estas cosas suceden y seguramente van a seguir sucediendo. Y además del conocido caso del espía ruso Alexander Litvinenko, ¿qué otro caso recuerda, Jorge? Bueno, el caso de Litvinenko y el caso de este oficial, del ex oficial de la KGB que fue envenenado junto con su hija con una botella de perfume en Londres, ¿verdad? En la época de la Guerra Fría, este espía búlgaro que muerto con un paraguas y con una punta envenenada. Es decir, estas cosas sacadas de películas, pero que en esta manera de entender las cosas en esta región del mundo son casi normales, ¿no? Para nosotros, afortunadamente, que estamos lejos de esta manera de entender las cosas, son más que curiosas, son tragicómicas, pero yo pienso que de nuevo, lo importante acá es que no nos quedemos en el comentario de la guerra, sino que ojalá la sociedad chilena también hiciera algo más. Claro, es una sociedad democrática, es una sociedad que tiene un yo solidario, y creo que eso es lo que nos está faltando. En este minuto creo que 11 días después del inicio de la invasión, tiempo suficiente como preguntarse si podemos hacer un poquito más. Sí, y en medio de esta gran crisis humanitaria, no dejar de sensibilizarnos nunca ante un tema como este. Muchas gracias, doctor Jorge Guzmán, profesor académico de la Universidad Autónoma y también investigador de Athena Lab, por su tiempo con